Dios le bendiga en este día. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, deseando que se encuentren bien, dando gracias a Dios, primeramente porque una vez más me permite poder compartir de su palabra, de que juntos podamos meditar, ¿sí?, en la palabra de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que traiga luz, entendimiento, revelación a nuestras vidas. Y pidiendo la asistencia del Espíritu Santo, su guía, orando al Señor y hablando con Él qué es lo que debía transmitir. Primeramente pidiéndole al Señor que hablara mi vida, porque soy la primera necesitada del Señor, por decirlo así, de que Dios siga hablando mi vida, enseñándome, que Él siga corrigiéndome, que Él siga obrando mi vida a través de su palabra. El Señor ha puesto esto en mi corazón. He orado y hace un par de días que ya venía sobre este tema, ¿no? Sobre meditar en la gracia de Dios. Esa gracia que nosotros tenemos y por ahí, por definición, ¿no? O que entendemos que es ese favor inmerecido que hemos recibido, esa salvación que hemos recibido por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, reconocemos nuestros pecados, le pedimos perdón, nos arrepentimos, sí, de todo corazón, y el Señor nos perdona nuestros pecados y nos limpia con su sangre preciosa, ¿no? Y esa gracia es derramada en nuestras vidas. Y queda por ahí esa definición ahí. Y es mucho más profunda todavía, ¿no? Podríamos decir, es como que sería el comienzo. Podríamos decir, es lo que recibimos, ¿no? Esa salvación por medio de la fe en Jesucristo, esa gracia que es en abundancia, que día a día se derrama en nuestras vidas. Por eso digo y meditaba en esto, en cuánta profundidad tiene, no tan solamente esta palabra, sino lo que es la gracia de Dios en nuestra vida, para nuestras vidas. Y en Juan capítulo 1, versículo 16, San Juan capítulo 1, versículo 16, meditaba en este versículo y en otros más que voy a estar compartiéndoles, pero este versículo como versículo central, podríamos decir, ¿no? Escribe Juan y dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y esta palabra, ¿no? En principio meditaba lo que significa plenitud, ¿no? Como lo que significa la suma de todo lo que hay en Dios, ¿no? Y que en Cristo, luego dice, habita en Colosense, ¿no? Que habita toda la plenitud de lo que es el Padre y que nosotros estamos en Cristo. Y hay tanto en Cristo que Él es, ¿no? Él es una fuente inagotable de todo lo bueno, todo lo puro, de todo lo que es justo. No, Él es amor, es compasión, es misericordia. Y la palabra acá en Juan dice, porque de su plenitud tomamos todos, ¿no? Todos los que creemos y hemos creído en el Señor Jesucristo, todo podemos tomar de Él. Pero luego dice gracia sobre gracia, una gracia que no tiene límite, una gracia sin fin, podríamos decir, ¿no? Una gracia que es derramada día a día sobre nuestras vidas y que es accesible, podría decir, a todo aquel que cree y que se acerca a esa gracia. Esa gracia de Dios que podríamos decir que es como una caricia, es como un abrazo de Él.
esa gracia que es como la contraposición a lo que sería el legalismo o la religiosidad, ¿no? Donde esa gracia tiene sí un propósito, que es que podamos hacer la voluntad de Dios, es llevarnos a vivir en unión y comunión con Él diariamente, ¿no? Esa gracia que suple todo en nuestras vidas, esa gracia que es gratuita, que no tiene, podría llamarlo requisitos, ¿no? O requerimientos por ahí humanos. Por eso digo que cuando me venía y pensaba y reflexionaba en la gracia de Dios, cuán abundante es y sin límite, ese favor que está en nosotros cada día, que a pesar de nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestros defectos, que a pesar de que podamos fallarle al Señor, cuando nos arrepentimos y vamos con ese corazón humillado a Él, Él nos perdona, nos sigue perdonando y sigue derramando de su gracia en nuestras vidas. Todos nosotros necesitamos cada día más de la gracia de Dios y tenemos que apropiarnos de esto que el Señor nos ha dado en abundancia, ¿no? Según la palabra nos enseña, que Dios está dispuesto en todo momento a derramarla sobreabundantemente. Por eso es importante pedirle al Espíritu Santo de poder tener un entendimiento, ¿no? Y poder apropiarnos de esta verdad, de la verdad en cuanto a todo lo que por medio de Cristo ha sido hecho por nosotros. Hay un tema que si nosotros quizás por no escudriñar la palabra, ¿no? Pero no para tener solamente, como digo siempre, un conocimiento solamente, sino para conocer a Jesucristo, conocer la persona, la obra del Señor y su voluntad hacia nuestras vidas, lo que Dios quiere hacer, esos planes que Dios tiene para nosotros y de cuánto Dios nos ama. Si nosotros quizás desconocemos lo que es el Evangelio de Dios, ¿no? En su profundidad, todo lo que implica, digamos, quizás nuestra experiencia de la gracia de Dios quizás sea como limitada, puede llegar a ser como limitada, porque no llegamos a escudriñar la palabra y a poder meditar en lo que es realmente su gracia y que está día a día en nuestras vidas. Esa gracia que va obrando y actuando en nosotros. Es ese poder, ¿sí? Que va actuando en nuestras vidas, que nos da esa libertad espiritual, ¿no? Y esa capacidad también para poder servir al Señor. Poder entender y necesitamos comprender, en esto meditaba de cómo obra realmente la gracia de Dios. Aunque estamos hablando de una sola gracia, ¿sí? Pero la palabra en Primera de Pedro menciona y habla de la multiforme gracia de Dios, es decir, que se manifiesta en muchas formas y maneras. Y que Dios, como dije, da su gracia sin límites. Por eso Juan escribe acá diciendo gracia sobre gracia. Es decir, que va en aumento, ¿no? Según nosotros vamos, como quien diríamos, adentrándonos en la revelación de Dios y profundizando, ¿no? En nuestra relación con Él. Y como mencioné, ¿no? Al principio, ¿no? Esta gracia que ha sido manifestada para perdón y justificación, ¿no? Que somos salvos por su gracia,
en el momento que nosotros creemos en Jesús y lo recibimos como nuestro Salvador, podríamos decir como que es el comienzo, ¿no? Y esa gracia de Cristo sigue actuando en nuestras vidas en base a toda la obra que Dios ha realizado por medio de Él. Esa gracia que cuando hablamos de la gracia de Dios, ¿no? Muchas veces por ahí se quiere como mal interpretar o mal entender, digamos. Porque no es que cuando hablamos de la gracia de Dios, la gracia, digamos, no nos concede licencia para pecar, ¿no? No es tomarlo con liviandad o porque, bueno, el Señor me perdona o está la gracia de Dios, entonces tengo como libertad a pecar. No estamos llevando a eso y ni quiero que se malentienda. Pero sí somos pecadores, tenemos fallas, tenemos debilidades, fallamos al Señor muchas veces. Juan también decía, el que dice que no tiene pecado está mintiendo, porque somos seres humanos y el Señor mismo lo sabe, ¿sí? Somos pecadores, no somos y no tenemos que practicar por el pecado, ¿sí? Pero sí vamos a pecar, sí vamos a fallar. Pero aquí lo importante es poder reconocer, ¿sí? Nuestra debilidad, nuestro pecado y acercarnos al Señor para que Él nos pueda, en primera instancia, perdonarnos, lo cual sí lo hace, y en segundo nos ayude, ¿sí? A poder cambiar, a poder seguir siendo transformados, a poder ser fuertes en nuestra debilidad. Pero esto lo podemos hacer en la gracia de Dios. Muchas veces quizás queremos lograrlo con nuestros propios esfuerzos o méritos o por obras, y no es así. Si bien leía y me parecía interesante esto que había leído, en cuanto en la gracia de Dios hay un esfuerzo, obviamente, pero que es con la ayuda del Señor, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que dejamos a que solamente haga todo el Señor, ¿no? Sabemos que hay una parte nuestra que debemos hacer de nuestra parte con la ayuda del Espíritu Santo, pero que podamos entender, hermano, a lo que quiero poder llegar claramente, es que esa gracia de Dios está día a día en nuestras vidas. Y que si hemos fallado, si hemos pecado, ¿sí? Si hay debilidades en nosotros, hay una palabra que se encuentra en hebreo y que usted la conoce. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer desde 14, que habla sobre Cristo, que es nuestro sumo sacerdote. Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y este versículo que mayormente lo mencionamos, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted sabe que antiguamente, digamos, en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el sumo sacerdote, ¿sí? Entraba una vez al año y al lugar santísimo, entraba una vez al año al lugar santísimo para
ofrecer la sangre de un animal inocente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, ¿no? Y bueno, Dios aceptaba esta ofrenda, ¿no? Perdonaba los pecados, pero fíjese, una vez al año entraba. Y nosotros hoy tenemos ese privilegio, ¿no? Y por medio de ese sacrificio de Jesucristo, tenemos acceso directo, ¿no? El velo se rasgó cuando Jesús murió allí en la cruz y por medio de Jesucristo ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que intercede por nosotros. Y dice la palabra de Dios que Él nos entiende, ¿sí? Que Él se compadece de nuestras debilidades, que Él, compadecerse significa dolerse, ¿sí? Que Él entiende nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Él conoce nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestras luchas. Él lo entiende, porque Él se hizo hombre. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, de su Hijo. Y también el Señor pasó por muchas situaciones. Algunas de ellas podemos ver cuando es llevado por el Espíritu Santo al desierto y es tentado por Satanás. Obviamente Él con la palabra, respondiendo con la palabra, resistió, ¿no? Venció a la tentación. El enemigo, bueno, huyó, pero Él dice que Él nos entiende y nos comprende. Él comprende su lucha, Él comprende por su situación o con eso que usted lucha diariamente, eso que le aflige, que lo entristece. Él lo conoce. Es decir, que Jesús sufre y soporta y padece junto con nosotros, ¿no? De nuestras debilidades. Jesús sabe, podríamos decir, lo difícil que muchas veces es obedecer a Dios o hacer la voluntad de Dios. Él sabe, como también Él sabe que nosotros queremos agradarle, ¿no? Y que le amamos. Y cuántas veces quizás nos hemos sentido decepcionados, podríamos decir, de nosotros mismos, ¿no? Porque decimos, tanto le hemos fallado al Señor, o otra vez, como que vuelvo a caer, ¿no? O a fallar en esto, ¿no? Y uno se pone, sin darse cuenta, como en su propio juez, diciendo, pero yo ahora, pero no, ¿qué le voy a pedir perdón al Señor otra vez? ¿O cómo me puedo acercar al Señor? ¿Qué? ¿No? Quizás con vergüenza. Sin embargo, Él dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de gracia. Es una invitación que nos hace. Y cuando dice confiadamente, que nos podemos acercar con franqueza, ¿no? Con seguridad, con confianza, con libertad, con esa confianza de que lo que vamos a alcanzar primeramente, dice la palabra de Dios, no vamos a recibir condenación o la pena, ¿no? O condena que nuestros actos merecen o por lo que hicimos, sino fíjese lo que dice la palabra, que cuando nos acercamos confiadamente a ese trono de gracia, lo primero que vamos a alcanzar es misericordia. Qué impresionante, ¿no? Es misericordia. Porque eso es la gracia de Dios, es bondad, es favor en cuanto
a nuestras vidas delante del Señor. Es esa ayuda, es esa comprensión, esa gracia que Dios derrama día a día, que no hace diferencia, que no hace acepción de persona. No es una gracia que algunos quizás la merezcan más que otros. No, es una gracia para todos, en la misma medida, sin límite. Esa gracia que recibió allí en la cruz el ladrón arrepentido en última instancia, allí estando en la cruz. Se arrepintió de todo corazón. Y el Señor le dijo, ahora estarás en el paraíso, automáticamente. Esa gracia que recibió esa mujer adúltera, donde los religiosos querían condenarla, juzgarla. Y el Señor les dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Esa gracia que recibieron o que recibió el hijo pródigo cuando se fue de la casa de su padre y bueno, todo lo que hizo, ¿no? Perdió todo lo que tenía, pero que volvió a la casa de su padre arrepentido. Y allí su papá lo recibió, hizo fiesta. Y lo recibió con amor, con alegría. Quizás a veces hay algunos que se ofenden porque Dios es generoso y bueno. Como el ejemplo de los obreros que trabajaron en la viña, ¿no? Que se ofendieron y que por ahí tuvieron envidia porque el padre de familia pagó a los que vinieron a última hora, dándole el mismo salario, ¿no? Y quizás para los que estaban desde temprano, estos últimos no lo merecían. Ellos habrán dicho, nosotros trabajamos más, hicimos más, nosotros merecemos más que estos últimos que vinieron. Sin embargo, el padre de familia dio lo mismo a todos. Quizás estoy dando pausado, hermano. ¿Por qué? Porque cuando voy pensando en cada ejemplo y pido al Espíritu Santo que usted pueda entender y aún más podré entender lo que es la gracia de Dios en nuestras vidas, que es impresionante, que es algo que no merecemos, pero que dependemos de ella y necesitamos día a día de esa gracia, y que está para todos, está para todo el que cree, para todo el que se acerca al Señor. Esa gracia que, como le dijo el Señor a Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el Señor es el que se perfecciona su poder en nuestras debilidades. Él es el que nos ayuda a vencer en la medida que nosotros le buscamos, en la medida que nos acercamos a Él. Cuando nosotros nos acercamos a ese trono y donde alcanzamos primeramente misericordia, luego dice que hallaremos gracia, ¿no? Es decir, el favor de Dios inmerecido que nunca nosotros pudiéramos alcanzar por nuestros propios méritos. Y esa gracia que va a estar cuando nosotros
más lo necesitemos, esa misericordia que viene del trono, que será esa ayuda, ¿no?, para que nuestra alma necesita, nuestra vida necesita. Muchas veces nuestras frustraciones por haber fallado, por haber pecado, nuestros fracasos, y nosotros mismos nos juzgamos, ¿no? O a veces quizás también nos juzgan otros. A veces también sobre nuestras vidas han venido juicios, palabras juiciosas. Quizás alguna equivocación, algún error, algún defecto, alguna debilidad te han remarcado. Y quizás eso te ha detenido de poder acercarte al trono de la gracia. Porque decís, Dios a mí ya no me puede usar. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? ¿Qué va a hacer Dios en mí? No tengo nada para darle. Pero ¿sabe qué, hermano? Sí que tenemos algo para darle al Señor. Es un corazón humillado. Y Dios está ahí para sanarte. Dios está ahí para restaurarte con su gracia. Dios está ahí para levantarte una vez más con su gracia. Dios está para derramar una vez más su misericordia y su amor sobre tu vida. Entonces, que nada te detenga a acercarte a este trono de gracia, para que cuando pases momentos difíciles, para que cuando venga el acusador a tu vida, para cuando quiera venir la tentación a tu vida, allí esté la gracia del Señor a favor tuyo. Allí esté el favor sobre tu vida para ayudarte a vencer, que te da autoridad, poder, fuerza, que te provee de todas las cosas, pero sobre todo de su amor, de la plenitud de su amor, de su misericordia y de su compasión. Cuando mencionamos muchas veces el versículo, lo que recibiste de gracia, da de gracia, no solamente nos referimos por ahí a dar en cuanto a lo material o bendiciones de Dios en cuanto a lo económico, material, sino que está hablando ese favor que recibiste, esa misericordia, esa compasión, entendiendo que todos tenemos debilidades, que todos tenemos fallas, que todos tenemos cosas que aún Dios está cambiando y transformando y obrando cada día en nuestras vidas. Eso es lo que debemos dar a otros. Ese amor en abundancia, esa misericordia. En Colosenses, Pablo escribía en capítulo 1, versículo 6, pero para entender un poquito versículos anteriores, el 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Esto pido al Señor, que podamos entender y conocer aún más de su gracia. Esta gracia que lleva fruto y que crece, que nos hace crecer, que nos transforma,
que sigue obrando en nuestras vidas, actuando en nuestras vidas. Hay algo que a mí me gustaría leerles para terminar, que me gustó mucho y que dice así: gracia sobre gracia. Gracia abundante los que Jesús ha provisto. Recursos inagotables que suplen nuestra necesidad. Favor inmerecido, amor incondicional, perdón sin medida. Hay gracia sin medida para todo el que la necesite. Perdón sobre perdón, compasión sobre compasión, favor sobre favor, libertad sobre libertad y victoria sobre victoria. Gracia sobre gracia que nunca se acaba, que no tiene límites, siempre disponible para todo el que cree. En esta gracia es la que debemos perseverar y estar firmes. Y como dice en 1 de Pedro, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Yo le invito a que, hermano, joven, amigo, como te encuentres hoy en este momento, yo te invito a acercarte al trono de la gracia, porque allí vas a recibir la misericordia y el amor en abundante de parte de Dios para tu vida. Y esta gracia, amado hermano, no nos da licencia para pecar, ¿sí? No se trata de un libertinaje al pecado. Sí, en Cristo tenemos poder y autoridad para poder vencer todo pecado y toda iniquidad. Pero lo que el Señor nos pide es acercarnos confiadamente a Él, tal cual somos, como somos, con todo lo que tenemos y somos. Acercarnos a Él, que Él seguirá obrando en nuestras vidas, poniendo nuestra confianza en Él, diciéndole: Señor, yo no puedo, pero sé que en ti sí puedo. Yo soy débil, pero en ti soy fuerte, en tu poder, y tú me ayudas a vencer. Y porque te amo, porque tú me amaste primero, porque tú me elegiste primero y me llamaste. Y esa gracia que yo no merezco, pero por tu gracia yo realmente quiero que mi vida siga siendo transformada y poder agradarte y poder obedecerte. Ayúdame, Señor. Esta es la palabra que quería compartirle en este día. Y oro para que el Espíritu Santo siga revelándose aún más y pueda entender mucho más aún la profundidad de lo que realmente es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Que el Señor los bendiga grandemente y será hasta la próxima, si Dios quiere. Alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue
su